Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Shalom, bienvenidos a todos aquellos que se conectan a esta hora con RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, su emisora online favorita. Y bueno, hoy en este hermoso programa de El retrato de Yahweh en la mujer. Y hoy vamos a empezar a ver una serie de enseñanzas de un tema muy especial y muy hermoso que el Padre necesita y anhela ver en cada una de nosotras como siervas, como mujeres, como amadas del Eterno, y es la formación de ese carácter. Y es algo que el Padre anhela cada día en nosotras, ver ese reflejo de nuestro amado Yeshua en todas las áreas de nuestra vida y en medio de todo lo que somos, de todo lo que somos nosotras. Así que vamos hoy a iniciar este tiempo y este tema especial. Y le pido que usted esté ahí conectada a este tiempo, que aún en medio de ya esta noche, ahí donde usted está, usted le permita al Eterno tener un tiempo de instrucción, un tiempo especial, un tiempo de la mano de nuestro Eterno para ser instruida por su palabra, y aunque Él nos enseñe, porque Él es muy especial, muy hermoso con nosotros o con nosotras también, y siempre anhela el crecimiento y el avance en medio de nuestra vida. Y eso es lo que el Padre necesita ver y hacer en nosotras. Lo importante es que nosotras tengamos el corazón, la disposición, la voluntad, la sujeción, la humildad y la obediencia para ser formadas a través de este carácter, a través del proceso, a través del sufrimiento, a través de muchas cosas que vamos a hablar durante estos tiempos, durante estas semanas, de lo que Dios necesita hacer en nosotras. Entonces, cuando hablamos de formación, hablamos de un moldeamiento, hablamos de doblegar, hablamos de transformar, hablamos de cambiar algo. Y lo que el Padre necesita hacer es eso en medio de nuestras vidas. Quiere decir que va a doler. Sí, va a doler, no las estoy asustando, no es para que usted diga, ay no, este tema mejor yo no lo escucho hoy, mejor yo escucho un tema mucho más suave, que no me cueste tanto, pero es muy necesario y yo lo he podido comprobar en medio de este tiempo de mi vida, conociendo al Eterno, que es importantísimo que Dios forme, transforme, cambie, moldee, nos haga conforme a la imagen de nuestro amado Yeshua. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad del Eterno, para poder cumplir esa perfecta, esa buena, esa agradable voluntad de nuestro bendito Adonai. Porque de lo contrario, no vamos a poder ver el cumplimiento ni el propósito que Dios quiere a través de nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar a desarrollarlo y vamos a iniciar con una definición, con esa definición de carácter, de lo que el Padre quiere hacer. Entonces ya vamos a ir antes de ir a la escritura, vamos a ir a una definición de la Real Academia Española de lo que significa carácter. Carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Es una naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Vuelve y nos repite. Entonces ahora sí vamos a decir sobre qué es lo que el Padre, cuál es ese carácter que Dios necesita ver en nuestras vidas. La forma de ser que teníamos anteriormente, ¿sí? La forma como usted de pronto fue instruida, enseñada, cómo usted vino de sus padres, de su mamá,
¿sí? Como usted viene anteriormente, de pronto usted lleva conociendo el Eterno hace poco o hace mucho o hace años, de pronto usted es de cuna, por así llamarlo, de cuna de creyentes, o de pronto usted en la adolescencia o en la juventud empezó a conocer del Eterno, o ya ahorita en su adultez. Bueno, cada una de nosotras está en una etapa diferente y en una condición diferente. Pero cuando nosotros llegamos del Eterno, en el caso mío, yo empecé a conocer del Padre a la edad de 21 años. Venía de una formación en donde no tenía un padre ni una madre con carácter, ¿sí? Tenía la figura de mis padres, pero tenía una madre que me formó muchas cosas muy especiales y muy lindas, pero con mucha debilidad para mi carácter. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos del Eterno, cuando empiezo a conocer del Eterno, el Padre empieza a cambiar muchas cosas, mucha forma, la forma con la que venía. Haga de cuenta que usted viene moldeada de una manera que a Dios no le gusta. ¿Sí? Que en su misericordia y en su amor lo que Él hace es recibirnos como venimos, ¿sí? Porque el Padre, cuando nosotros conocemos del Eterno, Él lo que mira es el propósito y la intención, el propósito y el llamado que tiene para con nosotros y también nuestro corazón. Pero hay muchas cosas en las cuales cuando conocemos o empezamos o Él nos rescata, hay muchas cosas que al Padre no le gusta de nosotros. Mucha formación, mucha manera de comportarnos, manera de pensar, manera de actuar, emocionales, sentimentales. No quiere decir que eso no sea parte de la esencia del ser humano. Los sentimientos y las emociones, el Padre nos creó con eso. Sí, o sea, el Padre nos creó. Pero el Padre no es de sentimientos ni emociones, quiere decir que en el caminar con Yeshua, lo que hace el Padre es tomar control de esas emociones y esos sentimientos. El Padre creó al hombre de una manera totalmente diferente a la mujer, totalmente. Y no podemos decir, yo voy a ser igual que mi esposo o que Pepe o que Juan o bueno, personas, varones, porque no lo vamos a hacer primero porque no somos hombres, sino que somos mujeres. Y Dios nos creó con una manera totalmente diferente, pero todos tenemos que tener el carácter de Yeshua, ¿sí? Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos que tener ese carácter. Entonces ya a medida del programa vamos a ir desarrollando sobre el significado y sobre la definición del carácter y que esto quede muy claro en nuestras vidas. Entonces, Dios necesita moldear y cambiar de acuerdo a su Torah, de acuerdo a su palabra, ¿sí? Entonces, que sí nos creó con una esencia diferente, sí, pero todas y todas, tanto varones como mujeres, tenemos que tener el carácter de nuestro amado Yeshua. Sí, eso es lo que el Padre nos quiere enseñar en medio de este tiempo. Entonces, cuando empezamos nosotros a conocer del Eterno, pues lo que les venía hablando, y muchas cosas en nosotras que al Padre no le son útiles para el propósito, no le son útiles para el llamado, al contrario, son piedra de tropiezo. Son piedra de tropiezo para cumplir un propósito en una familia, para cumplir el propósito en un ministerio, para cumplir el propósito en un hogar, para cumplir el propósito en una quejilá, en una congregación, porque es un tropiezo que es un impedimento para que se cumpla la voluntad del Padre. Entonces, entendiendo que cuando nosotros empezamos a conocer del Padre, empezamos a conocer de Dios, para cumplir ese propósito, necesitamos del poder de su Espíritu Santo, de la transformación de Él en nuestras vidas, de lo que Él de la manifestación de su poder en medio de nosotros, para también poder obedecer la escritura. Porque si nosotros no tenemos el poder transformador que cambia, que transforma, que hace totalmente una vida diferente, que es el poder del Espíritu de Yahweh en nuestra vida, pues no vamos a poder obedecer la escritura como debe ser. El obedecer la escritura no se puede obedecer bajo nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Es imposible, porque los sentimientos sobrepasan o sea, no tiene nada que ver con la voluntad perfecta del Eterno, ¿sí? Con lo que dice la escritura.
Nosotros no podemos obedecer de acuerdo a mi emoción, de acuerdo si estoy feliz, si estoy triste, no se puede obedecer de esa manera, de acuerdo a mis temporadas, que un día quiero, un día no quiero. Eso es lo que Dios necesita cambiar en nosotras. ¿Por qué? Porque va a ser imposible obedecer, nuevamente le repito, va a ser imposible obedecer lo que Yahweh quiere que nosotras hagamos, y es cumplir su propósito y cumplir su voluntad. Y cuanto más cuando usted tiene un liderazgo, cuanto más cuando usted, el Padre le entregó un llamado de liderazgo, de pastorado, de maestra, aún como mamá. Se necesita tener el carácter, porque para formar a otras almas, para formar vidas, para formar hijos, para formar familias, para formar un pueblo, no se puede formar bajo nuestra naturaleza humana, ni mucho menos bajo nuestras emociones, ni sentimientos, ni humanidad, porque estaríamos haciendo todo lo contrario, como dice la escritura, porque recuerde que Yahweh no se rige por emociones ni sentimientos, sino se rige de acuerdo a la justicia divina de su Torah. Entonces, por eso es que por eso es que el Rúa de Yahweh, el poder del Espíritu Santo, necesita dominar esa área en medio de nuestras vidas. Entonces, la forma de ser que nosotros teníamos tiene que cambiar. No es que si usted le parece, es que yo vengo así, y muchas veces yo he escuchado personas, es que yo soy así. A mí me formó mi mamá, mi papá, mis tíos, mi abuela, me formó de esa manera y yo soy así. Aún cuando usted viene de una religión, cuando usted viene de una religión como el catolicismo, el cristianismo, y está conociendo la senda antigua, usted no puede decir, es que a mí me formaron así y yo soy así y yo continúo así. No, Dios quebranta. Lo que hace la formación es quebrantar, y es quitar todo aquello que es estorbo y que es tropiezo, para que nosotros podamos obedecer a lo que dice el Padre. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Que de gloria en gloria seremos transformados. Esto es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero hay que disponer nuestra voluntad y nuestro corazón, disponer todo lo que nosotras somos, para que Dios cambie y transforme. ¿Sí? Porque no puede ser la excusa también en nosotras de decir, no puedo, es difícil. Sí, va a ser difícil. En su humanidad no va a poder. Necesita de la presencia del Padre para que lo cambie, para que Él haga lo que necesita cambiar en nosotras. Entonces, pero no puede ser la excusa de decir, toca esperar más adelante, o bueno, esto es un proceso, esperemos poco a poco. ¿Sí? Sino que necesita el Padre es ver su corazón. Si usted tiene un corazón dispuesto, la voluntad, tiene la obediencia, tiene la humildad para dejarse transformar y cambiar, el cambio y la transformación van a ser prontas. ¿Sí? No se van a tardar, no se van a demorar, porque si se tarda mucho la formación, no por el Padre, sino por nosotras mismas, si se tarda la formación, entonces se va a ver más lejos el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento del llamado, el cumplimiento de muchas cosas, porque nosotras mismas somos el tropiezo muchas veces por falta de nuestro carácter, somos el tropiezo para que se cumplan muchas cosas que Dios necesita hacer con mi casa, con mis hijos, con el pueblo, con mi ministerio, con las personas que están a mi alrededor. Entonces, el Padre nos irá cambiando y transformando, claro, porque nuestra formación va a ser hasta que nuestros ojos se cierren. No se puede decir en 2, en 3 años ya es suficiente y ya. No, nuestra vida va a ser transformada día a día, todo el tiempo va a ser transformada, pero llegará un punto donde el Padre va a empezar llegar a un punto en donde nuestras vidas se van a parecer demasiado, demasiado a nuestro amado Yeshua, que es la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito del Padre, que nosotras lleguemos cada día a esa estatura de formación, de carácter, de todo lo que fue nuestro amado Yeshua, de la manera de comportarse, de la manera de actuar, de sus sentimientos, de controlar sus emociones, de responder adecuadamente, de formar de una manera correcta. Entonces, este proceso lo va a ir haciendo el mismo Eterno en medio de nuestros corazones, y claro que coloca personas a nuestro alrededor que van a ayudarnos para que esta formación tenga un cumplimiento y para que esta formación
nos ayuden en medio de esta transformación. Vamos a necesitar de nuestros pastores, vamos a necesitar de nuestros maestros, de nuestros líderes, aún de nuestro mismo esposo, de nuestra misma familia, para que esto el mismo Padre lo moldee. ¿Quién usa al Eterno? ¿A quién usa? A los mismos de su casa, el padre usará a sus mismos hijos, el padre usará a su mismo esposo, usará el mismo pueblo en donde usted se encuentra. ¿Para qué? Para moldearle a usted eso. Entonces, cuando nosotras nos resistimos, va a doler más. Cuando nosotras ponemos resistencia y no nos dejamos llevar como el Padre necesita llevarnos, pues entonces más duro. Algo que aprendía de mi amado pastor, y es que aquí la pelea no es con el enemigo. Aquí la pelea no es que el enemigo puso esto y esto y esto, no. Aquí la pelea es como la que tuvo Jacob con el ángel de Yahweh, ¿sí? La pelea que tenemos es con el mismo Dios que necesita cambiar nuestra vida y con nuestro mismo yo. ¿Sí? Con nosotros mismos, de ver mi condición, de decir, no me puedo seguir comportando así, ya no más, escriba, hable su nombre, Pepita, María, Juana, Pilar, bueno, como usted se llame, diga, ya no más. En mi caso, María Fernanda, ya no más, ya no puedes comportarte de esa manera, ya no puedes dejarte llevar por tus sentimientos, ya no puedes esto, esto y esto, y ya tomar una decisión, porque esto también es de decisión. Esto también es de decirle al Eterno, listo, Padre, ayúdame y enséñame. No sé cómo hacerlo, no sé, pero ayúdame porque yo quiero llegar a ser esa mujer que tú quieres que yo sea. Yo quiero llegar a ser esa ministra, esa sierva, esa madre, esa esposa que tú quieres que yo sea. Y no como a mí me parece y como a mí me formaron y no, sino como el Padre necesita vernos. Entonces, eso es lo que el Padre necesita hacer en medio de este tiempo, esa formación en nosotros. Entonces, en medio de esta transformación, no podemos nosotros mirar al de lado ni a nosotros mismos, sino que tenemos que mirarnos de acuerdo, como dice la escritura, a la imagen de Yeshua. Vamos a ir a Romanos 8:29 y dice la palabra, porque los que él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro amado Yeshua, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Y segunda de Corintios 3:18 dice, por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Adón y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Yahweh el Rúa, por el poder del Rúa de Yahweh. Entonces estamos siendo ¿qué? Transformados. Estamos nosotros siendo a cara descubierta. ¿Para qué? Para estar a la propia imagen de nuestro amado Yeshua HaMashiach por medio del Rúa HaKodesh. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre? Transformarnos y cambiarnos de acuerdo a la forma de Yeshua. Eso es lo que el Padre necesita hacer en nuestras vidas. Entonces, vamos a ir también a Hebreos 5, 8, 9. Y es tanto el ejemplo de nuestro amado Yeshua, de todo lo que Él nos enseña, de todo lo que Él vivió, de todo lo que Él aún se hizo en medio de su humanidad, se hizo obediente aún para enseñarnos a nosotros. Y vamos a leer Hebreos 5, 8, 9 para poderlo entender. Y dice, a pesar de que Él era el Hijo, aprendió obediencia por medio de los sufrimientos. Y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mire lo que hizo nuestro amado Yeshua, aún en medio que él era el mismo hijo de Yahweh, que él por esencia propia era obediente, pero dice que aprendió obediencia por medio de los sufrimientos. Entonces, aprendió, él no era el mismo a los 18 que a los 33, ¿cierto? Pues con todo lo que él vivió y padeció, llegó a ser ese cordero inmolado. Y así también ocurre con los discípulos, con sus talmidín,
que seguimos a nuestro amado Yeshua, nuestro Cordero Inmolado. ¿Para qué? Para ser transformados a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que necesita el Eterno? Y eso yo creo que usted lo ha venido de pronto, mi amada mujer que me escuchan esta noche, ha venido escuchando las enseñanzas o ha escuchado acerca de lo que Yahweh necesita hacer en nosotros, y es volvernos nuevamente a la esencia de ser imagen y semejanza de Yahweh, como Él nos creó. Que todo eso que se perdió, todo eso que se perdió a causa del pecado, a causa de la prostitución de nosotros, a causa de alejarnos del Eterno, a causa de estar lejos de la gloria del Padre, a causa de alejarnos del Mashiach, ¿cierto? Que como veníamos y en la condición que veníamos, pues todo eso acarrió que toda nuestra esencia, todo lo que Dios necesitaba ver en nosotros se perdió. Totalmente. Se perdió todo lo que el Padre necesitaba ver en nuestras vidas. Se perdió la moral, se perdieron los principios, se perdió la obediencia, se perdió la fidelidad, se perdió todo. Y por lo tanto, pues no nos parecíamos absolutamente en nada a nuestro amado Yeshua. Solamente que cuando Él nos dio la oportunidad de acercarnos a Él, de tener la oportunidad de ser perdonados nuestros pecados, entonces Él empezó a hacer esa obra maravillosa para volvernos nuevamente a, como dice Génesis 1:26, volver a la imagen y semejanza con la cual el Padre nos creó, desde la fundación del mundo, como Él nos creó, perfectos. Entonces, vamos a continuar. Filipenses 3:12-14, vamos a leerlo. Y dice la Escritura: no es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta. No, sigo persiguiéndola con la esperanza de poseer eso, por lo que el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Hermanos, yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haberlo alcanzado ya, pero algo hago, olvidando lo que está detrás y esforzándome hacia lo que está delante. Sigo persiguiendo la meta, de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Yahweh en el Mashiach Yeshua. Entonces, esto en medio de este texto nos está enseñando que cuando vamos caminando con el Eterno, no hemos alcanzado ya toda la perfección que Yahweh necesita ver en nosotros, ¿cierto? Dice que todos los días olvido lo que está detrás, olvido mi vieja naturaleza, olvido todo lo que es impedimento para avanzar y me esfuerzo. ¿Qué necesita el Padre ver en nosotras? Esfuerzo hacia lo que está por delante. Necesita que en medio de nosotros haya esfuerzo, valentía, perseverancia, ¿sí? Para ser como Yahweh quiere que nosotras seamos. Y es lo que el Padre en medio de su escritura nos enseña. Vamos también a ir a Efesios 4:13. Y dice la escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh, con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. ¿A dónde nos quiere ver el Padre? Al nivel de madurez, puestos en la perfección que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, es lo que el Padre necesita hacer en medio de nosotras, una transformación, una formación. Entonces, ahorita tenemos nosotros un carácter presente. ¿Cómo es el carácter que nosotras de pronto en este momento tenemos? Quizás usted ha dicho, no, ya el Padre ha venido moldeando, transformando, pero me falta mucho más, falta mucho. A veces nosotras, aún en medio de lo que pasa, de lo que el Padre permite, de las situaciones, de las circunstancias, de lo que el Padre permite en nosotras, a veces meditamos, siempre como hijas del Eterno, meditamos en lo que sucede, en lo que pasa y en lo que el Padre permite, y decimos, en medio de mi caso, yo digo, uy Señor, me hace falta mucho, Padre, me hace falta mucho. Yo pensé que de pronto, a veces uno como humanamente uno dice, no, yo ya sé cómo hacerlo, o yo ya tengo formado esa área de mi vida.
Pero cuando pasan situaciones, para que el Padre a través de esas situaciones nos muestre la condición de nosotros y decimos, uy, Padre, me hace falta mucha formación de mi carácter, falta mucha formación, falta que tú sigas transformando. Quizás ahorita mi carácter es demasiado débil. Usted puede ahorita estar pensando, usted puede estar diciendo, uy, Señor, es que llegar a ese nivel, Padre, de aún ver el modelo de Yeshua, pero también el modelo de grandes siervos, uno dice, uy, Padre, me hace falta demasiado. Pero cuando hay un corazón dispuesto, el Padre nos va llevando a esa perfección y a esa madurez. Entonces, ahorita todavía no es nuestro fin que el Padre nos siga extendiendo misericordia en medio de nosotras y nos ayude. A que todos los días que Él nos dé es una oportunidad más de transformar, de moldear muchas cosas en nosotras. Entonces, cada día es una oportunidad que el Padre nos da para ser unas mujeres como el Padre quiere que seamos, para esforzarnos, para que cada día usted no se confíe de usted misma y diga, no, yo ya todo lo tengo, yo ya lo sé, yo ya no necesito, sino que al contrario, hay humildad mayormente en nosotras y digamos, Padre, necesito más de ti, necesito que tú sigas cambiando, necesito que tú me sigas perfeccionando, necesito que tú me sigas llevando a ese nivel que tú necesitas ver en mi vida. Entonces, ahorita puede ser un carácter muy débil, un carácter que el Padre dice, falta mucho que trabajar en medio de esta mujer, en medio de esta persona, de esta sierva. Pero el mismo Padre, a través de su Espíritu Santo, lo irá transformando hasta llegar a la meta para ser como nuestro amado Yeshua. El carácter implica la mente, las emociones y la voluntad. Y vamos a verlo en 1 de Pedro 3:4. Y vamos a leerlo desde el 1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, pues aunque algunos no creen en la palabra, serán ganados por su conducta sin que ustedes digan nada. Mientras ven su comportamiento respetuoso y puro, su belleza no debe ser externamente con peinados ostentosos, joyas de oro o lo que vistan, más bien que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de gente mansa y de quietud en el rúa. Una madurez, ¿cierto? Una plenitud que el Padre necesita. A la vista de Yahweh, esto es de gran valor. Eso es lo que el Padre nos enseña aún en medio de su hermosa escritura. Entonces, el carácter implica lo que hablábamos, la mente, las emociones y la voluntad. Vamos a ir a un significado que es el temperamento, ¿sí? Para que nosotras nos podamos, empecemos a tener mucho más claridad de este tema. Entonces, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos e incluye fortalezas y debilidades. Mientras somos transformados, debemos aceptar nuestro temperamento actual, así como Dios nos acepta, ¿cierto? Nosotras también debemos aceptarnos con las siguientes condiciones. No para justificarnos, diciendo, así soy yo, Dios es el que me ve, Dios es el que me va a cambiar y así soy. No para condenarnos ni para complejarnos, sabiendo que Él comenzó la buena obra en nosotras y la perfeccionará. Más bien aceptando nuestra realidad para que a la luz del Ruach HaKodesh veamos aquellos aspectos que Dios quiere modificar. Entonces, el temperamento son aquellas cosas con las cuales fueron transferidas por medio de nuestros padres, ¿sí? En medio de esa combinación de rasgos y de muchas cosas. Entonces están muchas fortalezas que nosotras tenemos y eso nosotras también tenemos que mirarnos y evaluarnos, pero también con muchas debilidades, ¿sí? El Padre, cuando llegamos a Él nos acepta así como nosotras estamos, ¿cierto? Con ese temperamento, con muchas cosas, Él nos acepta. Pero esas cosas no podemos nosotros, no podemos ni excusarnos ni justificarnos como lo leíamos, ni para ni condenarnos, ni para complejarnos, porque es que hay algo en nosotras, y eso yo lo aprendí en medio de este tiempo, y es que nosotras somos seres humanas que cometemos errores y que fallamos. Y eso tenemos que tenerlo claro. No solamente nosotras fallamos, los hombres, sus esposos, sus hijos, sus siervos,
los líderes, los maestros, fallamos. Y eso tiene que tener claro en nuestra vida, porque hay muchas, como en algunos casos, que nos damos muy duro, ¿cierto? Y cualquier falla y cualquier cosa que hagamos mal o cualquier cosa que de pronto no salga de la manera correcta o cualquier cosa que de pronto hicimos que uno, uy, Señor, entonces nos damos durísimo, ¿sí? Y eso tiene que haber un equilibrio, porque tampoco es que, bueno, pues fallé y bueno, y me relajo y soy normal. No, tampoco. Pero tampoco es para darnos tan duro de que esto vaya a impedir de que Dios pueda hacer la obra en nosotras también. Entonces, esta transformación o bueno, esta manera de la cual nosotros somos, no es para complejarnos tampoco, ¿sí? No es para nosotras decir, bueno, pero porque yo soy así, porque de pronto yo no soy como esta otra mujer, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué lo otro? Y vivimos acomplejadas y vivimos condenándonos. Y no, eso es lo que no quiere el Padre, porque es que lo que el Padre está haciendo es que nosotras reconozcamos nuestra condición, reconozcamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades también, y que el Padre, la buena obra que comenzó en nosotras, la irá perfeccionando. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender también. Entonces, necesitamos aceptar nuestra realidad también, porque cuando nosotras no reconocemos que somos débiles, ¿sí? Cuando decimos, pero es que no entiendo por qué me dices que soy débil si yo soy muy fuerte, ¿sí? Y entonces ahí es cuando chocamos con el mismo Padre y le decimos, no, es que a mí me parece así y yo creo que es así y Dios nos da duro. ¿Sí? Y Dios nos confronta y Dios nos dice, no, así no es la manera, no es la forma, ese no es el comportamiento y y te muestra y te muestra y te muestra decir, uy Señor, sí, definitivamente necesitas tú transformar esa condición de mi carácter, esas emociones, temperamento, todo lo que hay y lo que implica el carácter. Entonces, el Padre lo que va a hacer es que a medida que nosotras reconocemos que necesitamos cambiar, que necesitamos morir, que necesitamos ser transformadas, que necesitamos ser moldeadas y a veces el moldeamiento y la transformación se llama disciplina y exigencia. Y a veces como seres humanos no nos gusta eso. No nos gusta que nos exijan, no nos gusta que nos digan, eso está mal, lo hiciste mal, eso no es así. Y a nosotras, sí, como seres humanos no nos gusta. A nosotros nos gusta es que nos alaben o nos digan. Pero cuando llegamos al Padre, el Padre transforma nuestro corazón orgulloso y lo convierte en un corazón humilde. Cuando usted se deja formar, cuando usted deja que el orgullo lo haga a un lado y prevalezca la humildad, entonces, cuando el Padre le dice a usted, cuando el Padre le exhorta, cuando el Padre la corrige, cuando el Padre le dice, no, así no es, Pepita, usted está mal, no es su manera, usted es así, 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 y es reconocer, y es decirle, sí, Padre, sí, yo soy así, sí, Señor, pero ayúdame, transfórmame y cámbiame. Entonces, todos esos aspectos, Yahweh los va a empezar a cambiar, ¿sí? El Padre va a empezar a cambiar todas esas cosas que lo que enseña o lo que aprendíamos y es que pueden ser tropiezos más adelante o en nuestro caminar con Dios. Entonces debemos nosotras estar abiertas para reconocer nuestros errores y arrepentirnos también cuando Yahweh nos esté hablando y cuando Yahweh nos esté diciendo. Vamos a ir a Juan 12:24. Y este texto quizás usted lo ha escuchado y a veces cuando estamos en medio de la formación, en medio del quebrantamiento, Dios nos lo hace comprender. Y Juan 12:24 dice, sí, en verdad yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano, pero si muere, produce una cosecha grande. Entonces, ¿qué necesita ver en nosotros? Que pase lo que pasa con esta semilla. Nos habla de cómo la semilla muere para desarrollar el fruto. Entonces, nuestro yo irá desapareciendo para darle lugar a la vida de Yeshua en mí, en mi vida, el carácter de Yeshua en mi vida. Entonces, ¿qué necesita ver el Padre en medio de nuestra formación?
el que moramos, el que estemos menguando, el que estemos muriendo constantemente a todas esas debilidades que nosotras como mujeres tenemos, a todas esas debilidades para corregir, para instruir, para enseñar, a todas esas debilidades para confrontar, a todas esas debilidades con nuestros hijos, a esas debilidades con el esposo, a esas debilidades con el pueblo, a esas debilidades con las personas, a esas debilidades de decir las cosas como son. Todas esas cosas son debilidades. Si a usted le cuesta corregir, si a usted le cuesta decir las cosas como son, sí, si a usted le cuesta muchas cosas que Dios necesita ver en usted, pero usted hace todo lo contrario, lo hace en su humanidad, lo hace en su emoción, lo hace en que no, mejor no hablemos así, no, mejor que quiero agradar a las personas, no quiero que me rechacen, no quiero que me odien, no quiero que me saquen de su núcleo, no quiero que nada. Nosotras, cuando el Padre nos dice, ustedes no vinieron a ser agradadas y amadas por los hombres, sino que al contrario, ustedes vinieron a ser odiadas por los hombres, por los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando hay un carácter como el Padre quiere ver en nosotras, y sé que a medida que va pasando los programas, vamos a ver ejemplos aún de mujeres con carácter en la Escritura, y son varias mujeres para poder gobernar, como una Débora, para poder gobernar, para poder ser una juez, para poder dirigir con sabiduría, para poder dirigir con Torah. No podía ser una mujer débil, no podía ser una mujer que hablara humanista, que hablara así, pues pobrecito tú, pues bueno, la embarraste, pero bueno, no importa, no, sino que tenía que ser una mujer con celo y con carácter del Eterno, de acuerdo a la Torah. ¿Sí? Y así lo vamos a seguir viendo en medio de otros ejemplos que vamos a ver en la Escritura de mujeres con ese carácter formado. Entonces, si nosotras no nos dejamos, como dice acá la Escritura, no dejamos que el Padre cambie, moldee esas cosas o transforme o nos haga morir a eso, nosotras entregarle eso al Mashiach y morir a esa condición, a esa debilidad que muchas veces es tropiezo, a esa la debilidad de formación de los hijos también, porque muchas veces pecamos, no fallamos, pecamos contra el mismo Eterno cuando nosotros no estamos formando de la manera adecuada a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando no estamos formando de la manera adecuada, edificando, porque dice que la mujer, como dice la Escritura, que la mujer es la que edifica su casa. ¿Sí? Cuando nosotras no estamos haciendo nuestro papel correcto de edificar de acuerdo como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de acuerdo a mi manera, de acuerdo a mi emoción, de acuerdo a mi sentimiento. Entonces, por eso es que no se ven muchas cosas en medio del hogar. Por eso es que se ven muchas falencias, muchas debilidades en nuestros hijos, muchos temores, muchos miedos, muchas cosas que uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué mi hijo? ¿Pero por qué mi hija sea así? ¿Pero por qué mi esposo actúa así? ¿Pero por qué mi casa no es bendecida en medio de esto? ¿Pero por qué? Ahora pregúntate, mi amada mujer que estás escuchando, ¿será que nos falta carácter para formar muchas cosas? Y yo creo que sí. Nos faltan muchas cosas que nosotros necesitamos ser más firmes como lo hacía nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿qué nos quiere llevar el Padre? A morir a esa forma, a morir a esa manera, a morir a esa condición que nosotras traemos que no le sirve al Padre. Así de sencillo, ¿sí? El Padre dice, así usted no me sirve. No es la mujer que yo quiero ver en usted. Y aún usted va a seguir ahí peleando y peleando contra el mismo Dios hasta que usted sea libre y hasta que usted diga, se deje moldear y se deje formar como Dios quiere y como Dios necesita ver en nosotras. Entonces, cuando la semilla muere, el Espíritu Santo crecerá en nosotros, menguaremos dando el lugar al Ruach HaKodesh que tiene que prevalecer sobre nuestra personalidad. ¿Sí? Las debilidades de nuestra vieja naturaleza y que son un estorbo para el Padre serán cambiadas, transformadas, modificadas con el fin de hacernos aptos para la obra del Eterno. Si esa transformación y esa formación no le permitimos a Dios que sea cambiada en nuestras vidas a nosotras como mujeres, entonces no vamos a ser aptas.
No vamos a ser aptas para la obra del Eterno, no vamos a poder ser aptas para llevar un legado espiritual, no vamos a ser aptas para ser ministras del Padre, no vamos a ser aptas para formar otras mujeres, para formar otros jóvenes, otros niños, otras familias. No vamos a poder ser aptas, porque Dios no va a permitir que nosotros formemos de una manera incorrecta, de una manera débil, porque por eso es que se ven las cosas como las cosas en muchos jóvenes, aún en muchos hombres, porque acuérdese que usted es la que, o nosotras, somos la que edificamos nuestra casa. Entonces hay muchas cosas en medio de los hombres que se ven que es por falta del carácter de la mujer. Entonces muchas falencias, mucha pereza, mucha mediocridad, mucha indisciplina, mucha debilidad, mucha justificación, muchas mentiras, muchos argumentos por falta del carácter de la mujer en medio del hogar. ¿Y es por qué? Porque nosotras muchas veces no nos dejamos transformar de acuerdo como el Padre quiere. Entonces, ¿queremos ser aptas para el Padre? ¿Queremos ser aptas para la obra del Eterno? Entonces dejémonos formar. Dejémonos cambiar, que Dios cambie eso. ¿Y que va a doler? Sí va a doler, sí va a costar y sí va a doler. ¿Por qué? Porque el Padre permite aún los sufrimientos para que esto pase. Y si hoy en el programa nos alcanza, vamos a hablar acerca de aún un hombre, que es la vida de José, cómo Dios tuvo que transformar el carácter de él. Un hombre de Dios, un hombre con un llamado, con un propósito maravilloso, pero todo lo que tuvo que pasar, todo tuvo que sufrir, el desprecio, la traición de sus hermanos, el ser vendidos, las tentaciones, todas esas cosas fueron y Yahweh las permitió para que el carácter de este varón estuviera alineado al Padre, estuviera alineado para que se pudiera cumplir ese propósito. Porque si Dios no permite eso en la vida de José, pues no se puede cumplir el propósito. Pero bueno, no me quiero adelantar para poderlo desarrollar mucho mejor. Entonces, en medio de lo que el Padre necesita hacer, necesitamos examinarnos, autoexaminarnos y ver nuestras debilidades como pecado y pedirle al Padre que seamos llenos de su Espíritu Santo. Vamos a ir al Salmo 66, 18 y dice la palabra: si hubiera acariciado iniquidad en mi corazón, Yahweh no hubiera escuchado. Pero de hecho, Elohim sí me escuchó, él prestó atención a la voz de mi oración. Entonces, ¿qué necesita el Padre o qué quiere ver en nosotros? Que nos examinemos y que nosotros miremos nuestras debilidades. Él las irá perfeccionando, pero también que si nosotros permanecemos en medio de esas debilidades, aun cuando el Padre ya nos las direccionó, ya nos dijo, ya nos instruyó a través de un siervo, a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de todo, decir, mire, usted está fallando en esto, usted está haciendo esto, y seguimos y transcurrimos en medio de cayendo en medio de ese mismo error, en esa misma debilidad, y no le permitimos al Padre que la perfeccione. Entonces estamos cayendo en pecado. Entonces, nosotros debemos mirarlo como que esas cosas que nosotros necesitamos cambiar, que son tropiezo para la obra del Padre, son pecado para el Padre. Entonces, lo que decía aquí David, si hubiera acariciado iniquidad en mi corazón, Yahweh no me hubiera escuchado. Entonces, cuando nosotras reconocemos esas debilidades, las reconocemos como que se están cayendo en un pecado para el Padre, están pecando contra la misma Torah, están pecando contra la misma Escritura, contra el mismo Padre. Entonces, Yahweh no puede hacer la transformación y no puede hacer nada, sino que al contrario, esas debilidades nos va alimentando más nuestra humanidad, más nuestra carne, y nos estará sacando del propósito del Eterno. Entonces, el Padre nos enseña que debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia del Mashiach y enfrentemos con la Escritura, con la palabra, las mentiras de Satanás que quiere que pensemos que no podemos cambiar. Entonces, un punto aquí de lo que hoy estamos hablando acerca de la formación de ese carácter. Las mentiras que Hasatán muchas veces coloca en medio de nuestros pensamientos, que no vamos a poder llegar hasta la estatura que Él quiere, hasta la estatura que me dice la palabra,
hasta lo que Yahweh necesita ver en nosotros. Aun cuando el Padre usa siervos en medio de nuestra vida y nos dicen y nos dicen y nos dicen y vuelven y vuelven y vuelven y nos dicen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Yahweh usa a sus siervos, ¿para qué? Para estorbarnos el camino y para que esa formación sea cambiada. Porque, ¿qué pasaría si Dios no nos dijera a nosotras como mujeres, o no le dijera a usted mujer, todo lo feo que usted tiene, todas esas debilidades, todo lo que usted está haciendo mal, todo lo que está haciendo lo está haciendo incorrecto, no es de la manera adecuada, la malformación que usted le está entregando a sus hijos, la falta de carácter en su casa, en su esposo, con su esposo, la falta de carácter con los siervos que Dios, con el pueblo que Dios coloca a su alrededor. Y solamente le dijera, no, muy bien, lo estás haciendo perfecto, no, pues hay cositas, pero no, tranquila, no te preocupes, no. Nunca nuestro carácter sería formado, nunca nuestro carácter sería transformado si Dios no nos habla como tiene que hablarnos. Y a veces va a ser duro lo que nos tengan que decir. A veces nos va a hacer llorar aún lo que nos tengan que decir, porque va a ser con dureza, porque va a ser fuerte lo que Dios necesita decirnos, porque nos va a decir ustedes son débiles, porque ustedes son unas mujeres débiles con sus hijos, porque son unas mujeres alcahuetas, porque son unas mujeres así, asá, ¿sí? Pero cuando no nos dicen eso, nunca vamos a cambiar. Pero cuando nos dicen, dele gracias al Eterno, que Dios a usted le está exhortando, le está hablando, la está corrigiendo, le está estorbando su camino para que cambie. Ahora, no permita que Hasatán llegue a sus pensamientos y decir, no, yo no voy a poder cambiar, yo creo que esto va a ser muy difícil para mí, yo creo que esto nunca va a pasar en medio de mi vida, yo creo y yo creo, porque aún ahí cuando hablamos eso, ahí estamos demostrando lo débiles que somos nosotras muchas veces. Cuando decimos todas esas cosas, esas palabras dramáticas que a veces nosotras decimos, aún también ahí nos estamos dando cuenta que somos muy débiles y que todavía hace falta muchas cosas y se necesita madurez. ¿Qué Dios necesita cambiar en nosotras? Madurez. Ver en nuestras vidas, ser mujeres maduras, ya no ser mujeres como niñas, ¿sí? Ya nosotras tenemos la edad y todo lo que Dios nos ha entregado para ser ya mujeres diferentes, para ser ya mujeres maduras, para ya no salir con bobadas, perdón la palabra, para yo no salir con complejos, con cosas que muchas veces es tanto tropiezo de verdad para nuestras propias vidas, que es lo peor. Entonces, ya nosotras tenemos que asumir la responsabilidad de mujeres de Yahweh, de ministras del Padre, posición de esposas, de lo que realmente ya Dios nos entregó, tener realmente los pantalones puestos, o bueno, las faldas puestas, correctamente como son. ¿Para qué? Para ya nosotras dejar tanto show, tantas palabras, tantas palabrerías, tantas debilidades, tantas yo no puedo, yo soy débil, yo no. Todas esas cosas es lo que Dios necesita transformar y cambiar. Entonces, hoy, ¿qué nos está enseñando el Padre al inicio de estos programas? Nos está llevando a reconocer nuestra condición. Nos está llevando a evaluarnos. Nos está llevando a morir y a menguar, ¿sí? A morir aquellas cosas que Dios no le gustan de nosotras. A morir a todas aquellas maneras de nosotras comportarnos y hablar muchas veces. A veces, ¿sabe? Mire, a veces Dios usa la vida de nuestros propios esposos. Pero cuando usted es una persona de Dios, usted no se resiste a lo que Yahweh está diciéndole a través de su esposo, de lo que le está diciendo que cambie, que deje así esas cosas. Si su esposo es de carácter, ¿no? Porque si usted tiene un esposo que no tiene el carácter tampoco, ni los pantalones para decirle las cosas a usted como tiene que ser, pues entonces usted todavía seguirá siendo muy débil. Y Dios, pues bueno, en su misericordia usará la vida de los siervos, de los pastores, aún de las pastoras que ya han sido formadas en el carácter, para enseñarnos y formarnos. Pero si usted tiene un esposo con carácter, agradézcale al Padre. No diga, uy, pero porque él es duro conmigo, porque nosotras lo vemos de esa manera. Cuando nosotras somos débiles, vemos de una manera tan
tan errónea lo que Dios nos está diciendo. Y cuando somos débiles nos estamos diciendo, mi esposo se está levantando contra mí, mi esposo quiere lo peor de mí, pero es que él todo el tiempo me juzga, pero es que él todo el tiempo no le gusta nada de lo que yo hago. Le está diciendo a su esposo, usted cocina horrible, usted hace esto mal, usted es perezoso, usted es floja, usted es débil, usted es esto, y usted, mi esposo es duro conmigo, mi esposo tal cosa. Pero no lo vea de esa manera, sino dígale, gracias Señor por tener un esposo con un carácter como el tuyo, que me tiene que formar, que me tiene que decir las cosas como son, aunque me duelan y aunque parece que me esté hiriendo, está cambiando y está transformando mi vida. Entonces, démosle gracias al Padre que tenemos unos esposos, las que tenemos la oportunidad de ser casadas y aún las mujeres que nos están escuchando, que todavía son niñas, de que todavía son adolescentes, jóvenes. Dele gracias al Padre que tiene o unos padres con carácter o que tiene unos siervos con carácter. Unos pastores con carácter que le están estorbando su camino, que le están diciendo las cosas como son para cambiar, para transformar, porque ¿qué sería de nosotras si no tuviéramos personas con el carácter de Yeshua para formarnos? Estaríamos creciendo tan en falso y estaríamos aún pecando contra el mismo Eterno en malformar nuestros hijos y formarlos como personas totalmente débiles. Y cuando se vayan a enfrentar a la vida es cuando va a ser un problema y va a ser un sufrimiento y un dolor para nosotras. Entonces, ¿qué nos está enseñando hoy Dios? Todas esas cosas, el morir, el examinarnos, el reconocer nuestra condición, es decir, sí, Padre, todavía me falta eso, sí, Señor, cualquier cosa que a mí me dicen, yo lloro, cualquier cosa que a mí me dicen, me cargo, me siento mal, me duele, cualquier cosa que pasa en medio de mi vida, el mismo pueblo, ya no quiero seguir haciendo la obra del Eterno. Todo eso es una falta de carácter débil, o eso es un carácter débil que no ha sido transformado por Yahweh. Porque cuando el carácter ha empezado a ser transformado por Yahweh, nada de esas cosas le impiden a uno seguir avanzando con Dios, seguir avanzando en la obra. Entonces, y aún todo lo que Dios está permitiendo es para que aprendamos, cambie. Todo lo que Dios está permitiendo en su vida, aun cuando se le levantan, se están levantando muchas cosas a su alrededor. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a saber cómo enfrentar esta situación, porque el carácter también le enseña a uno eso, cómo aprender a hablar en los momentos que tengo que hablar correctamente, conforme a lo que dice la escritura. ¿Cómo debo yo formar? ¿Cómo yo debo corregir? ¿Cómo yo debo afrontar situaciones? ¿Cómo yo debo afrontar adversidades? ¿Cómo yo debo afrontar? ¿Cómo yo tengo que hacerlo? El carácter de Yeshua es el que a mí me enseña a hacerlo de la manera adecuada y correcta y sin salirnos de nuestros sentidos, sin salirnos de eso, sin llegar a una condición que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa mujer? ¿Por qué su comportamiento? ¿Por qué es una acción? No, porque el esposo la corrigió y por eso su comportamiento. Porque le corrigieron esto, porque le dijeron esto y por eso su comportamiento. Porque está pasando tal situación y por eso es el comportamiento. Entonces, eso es lo que Dios necesita cambiar, que las situaciones, que las circunstancias, que las cosas que Dios permite en nuestras vidas, las asumamos con la madurez de Yeshua, las asumamos con el carácter de Yeshua, de la manera sabia y correcta. ¿Qué también lleva el carácter? Sabiduría, madurez, todo eso lleva el carácter. ¿Lo necesitamos, amadas mujeres? Claro que sí, y lo necesitamos mucho. ¿Por qué? Porque a nosotras mucho más nos va a costar esto de la formación del carácter. ¿Por qué? Por la forma en como fuimos creadas, ¿sí? Como nosotras siendo un poco más sensibles emocionalmente. Pero no es imposible porque no nos vamos a justificar por eso, ¿no? Pero padre, pues tú me creaste así, pues sí, no, sino no nos vamos a justificar por eso, sino que le vamos a decir al Padre, bueno, Señor, ayúdanos, si a nosotras más como mujeres nos cuesta, ayúdanos, fortalécenos, ayúdanos a ser fuertes. Es lo que Él quiere ver en nosotras, fuerza, fortaleza, mujeres que se sostengan, que se mantengan en la brecha. Como podemos ver ejemplos en la escritura, como la vida de Ruth, como la vida de Esther, mujeres
fuertes, ¿cierto? Mujeres que no tambalearon por nada, que no se dejaron llevar por nada, pero que todavía mantenían su esencia de mujer, ¿sí? Su esencia de mujer que es lo que Yahweh creó, pero transformadas bajo el carácter de Yeshua. Vamos a hacernos una pregunta en medio de esta noche. ¿Qué hacer para moldear el carácter? Porque uno dice, bueno, Señor, bueno, ya reconocí, ya examiné, ¿qué voy a empezar? ¿Qué tengo que seguir haciendo? Pues el primer paso para moldear o cambiar el carácter es ser conscientes de que tenemos algo que cambiar. Entonces lo primero que va, la autoexaminación, lo que ya veníamos hablando. ¿Qué el Padre necesita que hagamos? Observar nuestro comportamiento y nuestras emociones. Entonces usted va a hacer una tarea en esta semana. Hoy es lunes, entonces hoy es el inicio de semana, ya el segundo día de la semana. Y usted se va a empezar a hacer, va a coger un cuaderno, si así usted lo quiere hacer, y va a coger un cuaderno y usted va a evaluarse en el día. Y vamos a hacerlo. Y en el día vamos a empezar a seguir todo lo que nosotros hacemos en el día, los tiempos con el Padre, bueno, todo lo que hacemos, nuestras labores en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestros siervos, con el pueblo del Eterno, con el equipo ministerial que Dios te ha entregado, con los siervos que tienes a tu alrededor, con tu familia, con tus padres, y aún tú eres joven y dices, bueno, yo no tengo esposo, no tengo hijos, pero con tus padres, con tus compañeros, bueno, y entonces tú vas a empezar a observar tu comportamiento y en el día te vas a sentar antes de acostarte y te vas a evaluar con Dios y vas a escribir cómo fue tu comportamiento por la mañana, cuando estuviste en el bus, cuando saliste de tu casa, aún estando en tu casa, en tu hogar, cuando hiciste los quehaceres de tu casa, cuando tuviste que hacerle la comida a tus padres o a tu esposo, a tus hijos. ¿Cómo fue tu comportamiento? ¿Cómo te comportaste? ¿Sí? Como si realmente fue como Dios quiere, como dice la escritura, o qué pasó, ¿sí? Y vas a también observar tus emociones, ¿sí? Si estuve triste, si estuve enojada, si me comporté mal, si grité, si no grité, si me deprimí, bueno, todas esas cosas, todas esas emociones que varían muchas cosas, pero es lo que Dios necesita cambiar. Entonces, vamos a observarnos y vamos a evaluarnos. Al final del día, vamos a meditar y vamos a escribir sinceramente, porque esto se necesita sinceridad y transparencia con Dios, porque si nosotras nos engañamos a nosotras mismas, ¿sí? Entonces, nos vamos a evaluar y nos vamos entonces a examinar y decir, bueno, voy a ser totalmente sincera conmigo y con mi Padre. Y voy a escribir todo lo que me comporté. Y ahí tú te vas a dar cuenta todo lo que tienes que cambiar, todo lo que necesitamos cambiar, todo lo que necesitamos hacer y decir, uy, Señor, yo no pensé que me fuera a comportar de esta manera. De pronto, solo porque el almuerzo no estuvo a tiempo, mira cómo me comporté. Porque de pronto mis hijos me ensuciaron algo, mira cómo me comporté. Porque de pronto el equipo que yo tengo de trabajo ministerial no me entregó a tiempo tal cosa, mira cómo yo que me comporté, mira cómo actué, mira mis emociones, mira lo que pasó, si de pronto no salieron las cosas en mi trabajo como era, mira mi comportamiento. Y eso va a hacer que al final de la semana nosotros estemos mirando, uy, Padre, mira, esto tengo que cambiar, esto no tengo que hacerlo así, a la luz de la escritura, Dios te va a ir enseñando o nos va a ir enseñando, porque esto es un trabajo también de parte mía, nos va a ir enseñando, Señor, esto no debía hacerlo así, no debía hacerlo así, me comporté aquí mal. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo tengo que empezar a hacerlo? Ya no debo hacerlo así, ya tengo que hacer así, tengo que calmarme más, tengo que confiar en el Eterno, tengo que descansar más en la presencia del Padre, tengo que aprender a ser más paciente, tengo que aprender a ser más amorosa, tengo que aprender a ser más humilde, tengo que aprender a ser más benigna. Bueno, todo eso. Y a la luz de la Escritura Dios nos va a ir enseñando. Entonces, ¿qué hacer para moldear el carácter? Vamos a empezar a hacer eso. Primero, hacer una tarea, literalmente, que vamos a hacer para evaluarnos nosotras y escribir en ese papel. Y de aquí a un mes nos vamos a empezar a mirar. Si
si empecé a tomar eso por obra, si empecé a cambiar, si empecé a pedirle al Padre, si empecé a reconocer y cómo va a ser mi final. Y así vamos a irlo haciendo que se convierta en un hábito en nosotras. ¿Para qué? Para llegar a ser como Yeshua quiere, para actuar como Yeshua actuó, para sentir como Yeshua sintió, todas estas cosas. Entonces, analicemos qué siente nuestro cuerpo, qué hay en nuestra mente ante distintas situaciones y valora si tenemos que cambiar el carácter, ¿sí? Sí que hay que cambiar el carácter. Así que el sufrimiento obra para bien. Entonces, ¿cómo el Padre empieza a moldear nuestro carácter? A través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento, las situaciones que Dios permite, todo obra para bien, para formar nuestro carácter, ya que hay muchos hábitos en nuestra vida a causa de nuestra crianza, nuestra cultura, el entorno social. Todo esto, a causa de esto, hace que haya muchos hábitos en nosotras que no estén correctos ante el Eterno. Entonces, no es para culpar a nuestros padres, no es para culparnos ni para echarnos encima, es que si ve que es que usted no tuvo carácter conmigo y que si de pronto no conocían del Padre, pues no sabían cómo hacerlo. Pero gracias al Eterno que conocemos al Mashiach, que el Padre nos dio la oportunidad de poder estar en sus caminos para que nuestras vidas sean transformadas. Ese es el propósito por el cual estamos en los caminos del Padre y es para transformación, para cambios, para restauración, para ser unas nuevas criaturas. Ese es el propósito, uno de los propósitos de caminar con Dios. Entonces, continuamos. Dice, aún en los tiempos de sufrimiento debemos de gloriarnos en el Eterno. Podemos ver que la palabra de Yahweh nos enseña cómo se moldea el carácter a través del sufrimiento. Y vamos a ir a Romanos 5:3-5, ya para culminar este hermoso programa, es el inicio de esta serie de la formación del carácter en la mujer. Y dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese mismo texto lo voy a leer aquí en la versión Kadosh israelita. Y dice, pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce carácter en todos sus sentidos, y el carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos abandona, porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. Entonces, el sufrimiento, lo que el Padre nos va a enseñar en el próximo programa, para que usted lo tenga en cuenta, y es las razones que el sufrimiento ha moldeado nuestro carácter, ¿sí? Entonces, y vamos a hablar acerca de este tema, por qué el sufrimiento es necesario para que ese carácter sea transformado y sea moldeado de acuerdo a como el Padre lo quiere y lo necesita. Entonces, mis amadas, agradecemos a nuestro bendito Abacados por enseñarnos, por instruirnos, por amarnos, por corregirnos, por enseñarnos, por estorbar nuestro camino, por usar sus siervos para ser ese canal que Dios usa para hacer ese tropiezo muchas veces. Para estorbarnos, más que tropiezo, es estorbar nuestra vida para que seamos como nuestro amado Yeshua quiere. Entonces, dele gracias al Eterno, dele gracias al Padre si usted tiene un esposo con el carácter de Yeshua, si usted tiene unos líderes, unos maestros, unos pastores que nos aman tanto y que tienen el carácter de Yeshua y que estorban nuestro camino, que nos llevan a reconocer que tienen que hablarnos como tienen que hablarnos, que tienen que enseñarnos como tienen que enseñarnos, que tienen que decirnos las cosas como son. Eso es el carácter y a este punto el Padre nos necesita llevar. ¿Por qué? Porque nosotras
También necesitamos formar el carácter primero de nuestros hijos, de nuestras hijas, de en medio de nuestra casa para poder enseñarle a otros. Si tú anhelas la obra del Eterno, si tú anhelas el llamado del Padre, si tú anhelas servirle al Eterno, necesitas que tu carácter sea formado y transformado. ¿Para qué? Para que hagamos lo correcto, para que no pequemos contra el Padre y para que realmente formemos de la manera correcta y adecuada, y aun cuanto más para estos tiempos que se avecinan, que son tiempos difíciles y duros, en los cuales el Padre necesita ver siervos, ministros, siervas del Eterno con mucho carácter para poder resistir y poder soportar. Eso es lo que se necesita, que nada nos desestabilice, que nada nos haga pensar cosas que no son correctas, que nada nos haga desviarnos del camino, sino que al contrario el carácter de Yeshua permanezca en nosotras. ¿Para qué? Para continuar la buena obra y para continuar el camino de salvación, el camino por el cual estamos siendo llevados para obtener la salvación. Así que, mis amadas, les bendecimos en esta hermosa noche. Quien les habló, María Fernanda Díaz, desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Y bueno, les amamos con todo nuestro corazón y continuamos pues en esta formación y en este aprendizaje. Un abrazo para todas. Shalom, shalom.